Este es un podcast dedicado a la música del pasado. Con mi equipo y yo, nosotros les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de música conforme a su época. Y comenzamos. Música prehispánica. Es la música que se creaba y se tocaba en la prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se le denomina música primitiva, con un término que puede incluir la expresión musical de las culturas primitivas actuales. Una de las teorías acerca del surgimiento de las artes musicales en la humanidad dice que las primeras habilidades artísticas fueron inmediatamente asociadas a la capacidad de utilizar la imaginación para influir en las emociones de los demás. Tal capacidad fue cada vez más codiciada por las tribus o pequeñas comunidades primitivas. Asimismo, los individuos que desarrollaban eran respetados en virtud de su imaginación y creatividad extraordinarias. Incluso, en muchas culturas, los músicos eran considerados como magos, sacerdotes o curanderos. El tema de la música en la prehistoria es complicado, ya que no quedan restos materiales con la excepción de algunos instrumentos musicales encontrados en yacimientos arqueológicos o de objetos que pudieron ser utilizados como instrumentos. Por lo tanto, es un campo muy teórico y tiene etnología musical o comparada, es decir, comparación de la música de pueblos primitivos. Ahora les vamos a mostrar un pedazo de lo que fue la música prehispánica. Posteriormente, continúa la música antigua, que va de los 5000 antes de Cristo a 500 después de Cristo. Los primeros humanos de la prehistoria utilizaron lo que tenían a la mano para crear música, su cuerpo, su voz. A lo largo de miles de años refinaron sus habilidades musicales y comenzaron a crear instrumentos musicales hechos de madera, huesos y cerámica. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, el nivel musical era ya muy refinado. Se contaban con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerda, arpas y percusiones. Posteriormente, los griegos le dieron una importancia enorme a la música. Entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos que poseían un sentido místico y espiritual, directamente relacionado con la composición del universo. El filósofo matemático griego Pitágoras recomendaba como los medios de purificación y de hecho tenían dicho: para el cuerpo la medicina y para el alma la música. Ahora un pedazo de la música antigua. Continuando con los periodos musicales, tenemos la música medieval y renacentista, que fue música europea compuesta durante el año 500 a 1600, periodo de la Edad Media, la cual comienza con la caída del Imperio Romano. La música medieval está formada por dos periodos principales, el romántico y el gótico. Dentro de la música medieval se pueden distinguir diferentes fenómenos musicales, entre los que destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. En este caso, los protagonistas de este estilo fueron los trovadores, los troveros y los Minnesänger, que eran alemanes. Todos estos podían ser músicos religiosos o seculares, que en sus melodías abarcaban temas como el amor, la guerra y la naturaleza. Los principales instrumentos usados eran de cuerda pulsada, como laúd, toberos, violines, violas, panderetas, cascabeles, y también tenían instrumentos de viento, como las flautas y flautines. Algunos músicos famosos de este género fueron Lorenzo Conova, Orealde de Lassus y Alonso Madurra. Ahora escucharemos un ejemplo de ello.
Bueno, después tenemos a la música barroca, que va desde los años 1600 a 1750, que se lo conoce porque fue un periodo musical con grandes avances. Los instrumentos mejoraron y se hicieron más precisos para el oído humano. Un dato curioso es que la música barroca está muy decorada y ornamentada, así como la arquitectura de la época, que para los que no sepan tienen de ejemplo las iglesias, que de hecho van muy acorde al ritmo de la música. Podemos destacar de esta época a grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frederick Handel, entre muchos otros. Otro dato curioso es que la ópera se incorpora en este periodo, así que pertenece al periodo musical barroco. Y ahora, para que se den una idea de cómo es, escuchemos un fragmento de una canción. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Luis Embris Carvajal y les voy a hablar un poco sobre los inicios de la música clásica. Todo esto empezó por los siglos XVII y XVIII, que más o menos para que se ubiquen o se den una idea fue en la era del clasicismo. Y ahí fue el periodo formativo de la música clásica, y vieron nacer la ópera, el oratorio, la sinfonía, el concierto y la sonata. Los primeros en desarrollar estos géneros fueron los italianos, pero le siguieron muy pronto los ingleses, los austriacos y los alemanes. La música clásica surgió tomando elementos de otras tradiciones musicales occidentales, tanto litúrgicas como seculares, sobre todo por sus contribuciones teóricas y algunos aportes más. Algunos exponentes importantes de este periodo fueron Mozart, Sebastian Bach, Beethoven, Vivaldi y muchos otros más que seguramente los conocen o alguna vez han escuchado alguna pista de ellos ya que salen en algunas películas. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, ahora sí lo digo con mi compañero. Pero no sin antes ponerles esta canción muy representativa, se llama La Primavera, de Vivaldi. Ahora tenemos a la música romántica, donde durante este periodo se establecieron muchas reglas, pero las más importantes orden y claridad. Pero los compositores como Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Robert Schumann y Niccolò Pagani decidieron romper estos esquemas clásicos prefiriendo la emoción sobre la racionalización. En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos, a diferencia del periodo barroco. Este periodo fue muy orientado a sentir y no a racionalizar. Un dato curioso es que fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música pragmática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta. Y aquí se introduce la tonalidad, que es un sistema basado en jerarquías tonales que habían sido la base de la música occidental, que se basa mucho en las notas. Y para que les quede más claro, aquí va un fragmento de este tipo de música. Hola, yo les hablaré sobre este periodo. Modernismo siglo XX y la música contemporánea que sigue hasta la actualidad. ¿Sabías algo de la música cambió por completo en todo el mundo? Pues sí, fue la capacidad de poder grabar sonidos. Comenzamos. El modernismo está principalmente enfocado en el individuo y sus más profundas emociones. Fueron varios los factores que influyeron para que este periodo fuera el más diverso de la música. Algunos de los compositores más importantes son Ana Lara, Carlos Chávez, Luciano Berio, entre otros. Seguramente no sabías que había música electrónica, que formaba parte de la música clásica o música de concierto. Pero ¿y qué estaba pasando en México y Latinoamérica? Bueno, las culturas prehispánicas desarrollaron un nivel de música excepcional. Crearon instrumentos que competían a la par de los instrumentos europeos, en muchos sentidos. No existen registros que confirmen cómo sonaban, ya que todo lo que conocemos como música prehispánica está basada en especulaciones. Igual con la música de Medio Oriente y Australia. No hay muchos registros ya que no había escritura y desgraciadamente esa música se perdió. Pero en este periodo también se desarrolla la música popular que comienza a surgir en expresiones como el blues, jazz, swing y posteriormente el rock, disco, hip hop, new age, country alternativo y la música techno, entre muchos otros géneros más. Y ahora les pondré un pequeño fragmento para que les quede un poco más claro.
Bueno, y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, gracias.